En FIAN Colombia publicamos nuestro quinto informe sobre el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada de Colombia, titulado Alimentar en vez de hambriar. Este informe recoge un cúmulo de saberes y experiencias de más de 10 años de trabajo continuo por la defensa del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas y la soberanía alimentaria del país. Compuesto por 8 capítulos, este informe analiza desde diferentes perspectivas la situación alimentaria y la lucha contra el hambre del país. Se proponen desarrollos conceptuales para avanzar hacia horizontes políticos transformadores y garantizar la alimentación real y el poder popular alimentario. Este informe va dirigido a quienes nos alimentan, hace un llamado al gobierno para hacer políticas sin captura corporativa y alienta a toda la sociedad en su conjunto a promover la soberanía alimentaria y a cuidar a quienes la hacen posible. Les animamos para que su contenido sea fruto de reflexiones, diálogos y realidades. Consulta nuestras redes sociales y allí podrás descargarlo. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos al lanzamiento de nuestro quinto informe. Tenemos un poquito de eco, pero ya lo estamos solucionando. Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento de nuestro quinto informe. Para nosotros es una gran felicidad hacer este lanzamiento porque junto con nuestro quinto informe estamos también conmemorando los 10 años de FIAN Colombia. Por eso este informe tiene un gran significado para nosotros. Son 10 años en que FIAN Colombia ha venido haciendo este tipo de aportes desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva analítica, y la diferencia de este informe con informes que ustedes podrán encontrar de datos duros es que acá brindamos un análisis, pero además abrimos la posibilidad de plantear unos nuevos conceptos, unas nuevas miradas categóricas para abordar los problemas desde una mayor amplitud y una mayor integralidad. Es así que para las personas que nos siguen en la transmisión y para todas las personas que están aquí presentes, para todos ustedes queremos dejar este informe en sus manos y en el día de hoy vamos a tener la exposición. En primer lugar, vamos a tener a nuestra compañera coordinadora del área de investigación, Milena Waldrón, quien nos va a exponer un breve análisis acerca de la crisis de la alimentaria en Colombia. Y vamos a tener también a 2 de nuestros autores con sus comentaristas. Nuestros autores han elegido a sus propios comentaristas sobre 2 de los capítulos. No les vamos a comentar todo el libro porque la idea es que ustedes se lleven una idea sugestiva y quieran ir a sus casas a leerlo. Hemos escogido 2 de los capítulos más importantes, pero hay muchísimo por explorar en este quinto informe. Así que quiero dar la bienvenida a Milena. Milena es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, de la gloriosísima Universidad Nacional de Colombia, especialista en políticas públicas, magíster en seguridad alimentaria y nutricional de esa misma universidad, y su experiencia de trabajo ha estado vinculada al desarrollo de proyectos y programas en el campo de la nutrición pública en entidades estatales, académicas y de defensa de los derechos humanos. Es coordinadora de nuestra línea de nutrición en FIAN Colombia y es parte del equipo de investigación de nuestra organización, pero además es su nutri de confianza y una de nuestras pulinutris, que les invitamos a ver sus programas a través de nuestras redes sociales, que son fantásticas. Entonces, Mile, vamos a entrar en materia. ¿Cómo está la situación en Colombia? Y ella nos va a exponer, y además es autora de uno de los capítulos y nos va a hacer esta exposición. Bueno, muchas gracias, Marce, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Yo me voy a tomar la libertad de levantarme para poder ver la presentación y bueno, efectivamente este primer capítulo del libro es el capítulo que nos hace un análisis sobre la situación alimentaria del país, y pues quisimos titularlo Interrogado alimentar en vez de hambriar, y queremos llevarlos a una reflexión porque ahí están las cifras, ahí están los datos sobre esas paradojas del hambre y la malnutrición en el país. Siguiente, por favor. Y vamos a empezar por la primera. Precisamente
en perspectiva de quienes somos titulares de derechos, pues la primera paradoja que encontramos es hambrear a quienes nos alimentan. Es muy importante empezar por mencionar que esta información que les vamos a presentar pues es producto de varios esfuerzos que han hecho organizaciones internacionales como la FAO, el PMA y bueno, también organizaciones en el país. Y esta información que les queremos traer acá pues es tomada del último informe de evaluación de seguridad alimentaria del PMA que salió publicado este año. Y aquí lo que podemos ver analizando esas cifras es que quienes con mayor rigor están sufriendo precisamente el hambre son quienes producen los alimentos, ¿sí? Entonces, al observar ese mapa vemos cómo, en primer lugar, la cifra que por supuesto nos impresiona y nos tiene que llamar a la acción, pues más de 13 millones de personas, el 25% de la población en inseguridad alimentaria, pero cuando se pueden desagregar las cifras, vemos cómo son los pobladores rurales, campesinos y campesinas, quienes tienen un mayor problema de inseguridad alimentaria frente a la población urbana. Las mujeres son quienes también la padecen en mayor medida, y finalmente los hogares indígenas y afro, que sabemos también que son en sus territorios quienes llevan a cabo, ¿sí?, a quienes le debemos el alimento que tenemos en nuestras mesas. Entonces, esto es una de esas situaciones tan paradójicas de nuestro país, y pues todos sabemos también la riqueza que tenemos para producir suficientes alimentos, y esta mapa también nos llama a reflexionar sobre cómo están ahí representadas poblaciones que han sido históricamente marginadas, ¿sí?, que han sido históricamente empobrecidas. Entonces, este informe también nos cuenta cómo los hogares del bajo nivel educativo pues también sufren con mayor rigor la inseguridad alimentaria. Los hogares donde hay al menos una persona con discapacidad tiene una diferencia enorme frente a los hogares pues donde no hay personas con discapacidad, y la población tanto víctima del conflicto armado como víctima de los desastres naturales también son quienes están padeciendo con mayor rigor el problema de la inseguridad alimentaria, así como quienes no tienen acceso a bienes y recursos, y es un factor muy determinante el acceso al alcantarillado, como lo podemos ver, ¿sí? Entonces, el común denominador de estos departamentos, ¿cuál es? Una alta vulnerabilidad económica, una tasa de pobreza tanto monetaria como multidimensional alta, y los altos niveles de desempleo e informalidad. Siguiente, por favor. La siguiente paradoja: negar el hambre cuando conviene y perpetuarla como fuente de poder. Esto también quisimos destacarlo en el informe, porque para todos es motivo de bastante vergüenza en nuestro país lo que pasó en el gobierno anterior, cuando en ese informe, el primer informe de los puntos calientes del hambre de la FAO, que lo que hacía era advertir en qué países estaban configurando una serie de situaciones que ponían en riesgo a la población de sufrir efectivamente una crisis alimentaria, apareció nuestro país. Yo creo que todos recordamos ese momento, ¿sí?, en el que, fíjense, estábamos mencionados en ese informe junto a Haití y junto a Honduras, ¿sí? Y la reacción del gobierno fue una reacción bastante airada y muy desafortunada, porque casi que fue una orden lo que recibieron las directivas de la FAO de decir, sáquennos de ese informe, ¿sí? Y aducieron falencias técnicas, metodológicas, bueno, algunos de estos aspectos, pero eso para nosotros, una organización que históricamente ha denunciado cómo venimos hundiéndonos precisamente en el hambre, así como lo decía nuestro anterior informe, ese comportamiento negacionista del Estado es un acto criminal, ¿sí? Y así siempre lo hemos puesto en esos términos. Y claro, no estaban los países ahí de la OCDE, ¿no? Entonces mire con quién estábamos precisamente con muchos países que son señalados, que pueden decirse que son los parias del mundo, y era inaceptable que Colombia estuviera ahí, ¿sí? Y esta reacción, ¿sí?, y estas decisiones políticas que se toman nos muestran también cómo el hambre, ¿sí?, es un recurso que se ha utilizado frecuentemente en nuestra historia para perpetuar
perpetuar y utilizar el hambre como una fuente de poder, ¿sí? Estas imágenes que están viendo ahí pues, son precisamente de la campaña que hicimos como FIAN Colombia para tratar de resignificar el concepto del hambre, que infortunadamente es un concepto, y yo creo que ya mis compañeros irán con más detalles sobre esto, que se ha limitado desde las definiciones muy técnicas, ¿sí?, a lo físico, a la carencia exclusiva de unos nutrientes y unas calorías, y sabemos que el hambre es mucho más que eso. Y en nuestro país tiene que ver precisamente con la imposibilidad de que tengamos los alimentos en nuestra tierra, que tengamos los alimentos producidos en nuestros territorios, ¿sí?, por esas políticas, digamos, que siempre han tratado de generarnos una creciente dependencia de las importaciones y nos han convertido en productores de unos alimentos estratégicos que solamente es un juego finalmente en el cual es una alta vulnerabilidad la que tenemos. Y bueno, todo lo vimos en pandemia, que creo que es el momento de nuestra historia reciente, donde ahí sí muchos se llevaron la mano a la cabeza a ver dónde está la comida, ¿no? Entonces es una fuente de poder mantener ese status quo, ¿sí? El hecho mismo de esas poblaciones marginadas, ¿sí?, que terminan siendo, y también está ampliamente detallado este mecanismo, que es un arma alimentaria también, el hecho de que estas poblaciones se mantienen en el asistencialismo alimentario, ¿sí?, y no se abordan los problemas estructurales, y el hambre efectivamente es utilizada como un arma alimentaria, un arma para perpetuarse en el poder, ¿sí? Aquí también destacamos el papel de las corporaciones, el hecho de que ante la incapacidad del Estado se piense que las corporaciones son esa mano caritativa, ¿sí? Eso es algo que también hace parte del status quo, ¿sí? Nosotros lo hemos denunciado de una manera muy enfática. El papel del Estado, las responsabilidades y las obligaciones que tiene el Estado no pueden ser asumidas por las corporaciones, de ninguna manera, ¿sí? Nosotros hemos sido también, hemos sido enfáticos, ¿sí?, en que, por ejemplo, el tema de las donaciones es un tema que debe revisarse, porque no es posible que precisamente las poblaciones más vulnerables, que tienen un mayor riesgo, ¿sí?, de ver todavía más frágil su situación de salud, su situación alimentaria, sean precisamente objeto de donaciones de productos comestibles y bebibles ultraprocesados, que ya creo que todos los conocemos acá, como la comida chatarra, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de perpetuar el poder, ¿sí? Y quien tiene el poder sobre los alimentos también tiene el poder sobre las libertades y sobre las decisiones y la autonomía de las personas y las comunidades. Siguiente. Y la tercera paradoja, alimentar al mundo sin solucionar el hambre propia. Y aquí es una reflexión que hacemos al interior de FIAN, ¿sí? De una manera también muy respetuosa, reconociendo que este es un gobierno que por primera vez pone en el centro, ¿sí?, de sus prioridades la alimentación, pero con un enfoque de derecho a la alimentación. Y sentimos que eso es una ganancia muy importante, pero también sentimos que para pensarnos en ser una potencia efectivamente por fuera de nuestras fronteras, primero tenemos que solucionar estos problemas. Y creo que para todos y todas también es muy conocido eso de que desde hace varios años nos están diciendo que somos la despensa del mundo, estamos llamados a ser quienes solucionen, miren, la fecha se acerca para 2030, ¿sí? Ser quienes solucionen muchos de los problemas alimentarios del mundo, pero resulta que aquí mismo, ¿sí?, en nuestra propia casa tenemos esta situación tan preocupante, ¿sí?, de hambre y de inseguridad alimentaria, que es una crisis que se viene acrecentando. Claro, es una crisis global y por eso traemos aquí también esta reflexión que el tiempo de post-pandemia ha sido un tiempo en el que se han recrudecido las crisis alimentarias en el mundo, y eso es muy cierto. Pero nosotros, fíjense en estos datos que están desagregados ahí también en el capítulo, vemos como por ejemplo el costo de una dieta saludable, ¿sí?, aquí en Colombia, ¿sí?, ha tenido un aumento en la periodicidad que está mostrada en el estudio entre 2019 y 2021 de un 11%, ¿sí? Y en el mundo el costo de esa dieta saludable ha aumentado un 6.7%, es decir,
nosotros sentimos con mayor rigor, ¿sí?, los embates de lo que significa en términos económicos tener acceso a ese tipo de alimentación. Y también hemos visto cómo se ha aumentado el número de personas que según esos indicadores tampoco pueden permitirse una dieta saludable, y efectivamente en Colombia esas cifras son mucho mayores, incluso en Latinoamérica, que es la región del mundo que también tiene, digamos, unas cifras muy preocupantes, ¿sí? Y aquí también queremos poner el punto de reflexión sobre esas cifras, ¿sí?, que nos aportan estos informes, que agradecemos mucho y que también aprovechamos y hacemos el llamado aquí, porque sabemos bien que la encuesta poblacional que necesitamos con urgencia para conocer esa realidad territorial no la tenemos al día de hoy, ¿sí? Y eso es un llamado muy importante, porque si bien es costoso tener información, es más costoso no tenerla y estar tomando decisiones sin esa guía tan importante que es la ENCIN. Pero bueno, el PMA y otras organizaciones nos han permitido conocer un poco esta información y tener cierta desagregación territorial. Y lo que vemos es que en este último informe del 2024, claro, nos muestran unos niveles de inseguridad alimentaria moderada y severa, ¿sí?, que están, digamos, pues en unas cifras que son muy preocupantes, por supuesto, pero fíjense que cuando uno analiza lo que significa la seguridad alimentaria marginal, ¿sí?, ese 51% de la población que está ahí en el límite, fíjense cómo lo dice ahí, está expresado en el informe, dice, tiene un consumo de alimentos mínimamente adecuado, son incapaces de afrontar algunos gastos no alimentarios esenciales, su fragilidad radica en que si la inflación o la desaceleración económica se deterioran o no mejoran, van a encontrarse en inseguridad alimentaria. Es decir, eso no es un estado de seguridad alimentaria, eso no es estabilidad, ¿sí? Y nosotros desde FIAN lo hemos dicho así, para nosotros el 76% de la población en el país se encuentra en algún nivel de inseguridad alimentaria. Eso, estar en un nivel marginal con un consumo mínimo adecuado, eso no corresponde a la garantía de un derecho humano. Finalmente, traemos acá algunos de esos factores que por supuesto tienen que ver con la comprensión y están detallados en el capítulo de cómo hemos llegado a esta crisis alimentaria. Tenemos un creciente conflicto armado interno, tenemos también unos desastres naturales producto precisamente del colapso climático, ¿sí?, los efectos económicos de la pandemia, el bajo crecimiento de la economía que en algún momento tuvo también una altísima inflación de alimentos que ha venido cediendo, pero que sigue siendo un factor también determinante de la situación. Y por supuesto está la capacidad institucional, ¿sí? Hay una limitada capacidad institucional para atender a esa población interna, y es innegable que también los temas migratorios, que Colombia ha recibido, digamos, un creciente número de población migrante, pues ha ayudado a que efectivamente se conjuguen una serie de factores que nos han precipitado a esta crisis alimentaria. Siguiente. Entonces, para cerrar este abrebocas de nuestro quinto informe, nuestro llamado y el mensaje con el que quisiéramos empezar esta discusión es que esta crisis alimentaria en la que nos encontramos y de hambre debe abordarse con un enfoque de derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas y de soberanía alimentaria, ¿sí? No podemos postergar las medidas estructurales, ¿sí?, que superen el asistencialismo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el hambre es una tragedia que hay que abordar cuanto antes y con todos los esfuerzos posibles, pero no nos podemos quedar en esa parte del problema. Efectivamente, la vulneración y violación del derecho a la alimentación no es solamente el hambre, ¿sí?, y se necesitan unas medidas estructurales, y esas medidas e instancias deben contar además con la participación con voz y voto de titulares de derechos, ¿sí? Un enfoque que se precie de tener, digamos, en su desarrollo, ser garantista del derecho a la alimentación, no puede quitarle ni la voz ni el voto precisamente a quienes somos titulares de derechos, ¿sí? Algo muy importante y que está muy bien desarrollado en nuestro quinto informe es cómo se deben proteger esas políticas públicas de la captura corporativa y en esos espacios de quienes están ahí presentes como vulneradores de derechos humanos.
Y todo esto debe confluir en que efectivamente nosotros deberíamos estar avanzando hacia una gobernanza alimentaria donde sea precisamente el poder popular alimentario el que marque los derroteros para esas transformaciones que se requieren. Y simplemente voy a cerrar ya con la cita final del libro, ¿sí? Perdón, del capítulo, que dice: aún es tiempo de reorientar el camino y romper el círculo vicioso del hambre, que puede ser la chispa para que sea realmente la potencia de la vida quien cambie esta historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milena, y pues muy sugestivo todo lo que nos está arrojando Mile en esta conversación. En medio de la crisis también podemos ver algunos esfuerzos de la sociedad, civil, por llevar adelante una lucha alrededor del derecho a la alimentación. Y esto que nos dice Mile también nos plantea un camino de esperanza. Queremos decirles a ustedes que varias de esas propuestas de camino de esperanza están contenidas en el quinto informe, que ustedes, los que nos están siguiendo a través de internet, lo pueden descargar en www.fiancolombia.org. Ahí ya está, simplemente con entrar ahí en el main, en el home lo pueden descargar. Muchísimas gracias, Milena, muy interesante tu exposición, muy sugestiva, y ahora queremos darle paso entonces, en este punto, queremos darle paso precisamente a empezar a hablar un poco de las esperanzas con que hemos venido luchando muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales y políticas, organizaciones territoriales. Y una de esas luchas ha sido y nos ha permitido lograr en Colombia el etiquetado frontal de advertencia y los impuestos saludables a los productos bebibles ultraprocesados. Somos un caso paradigmático a nivel mundial. Y uno de los capítulos de los que vamos a hablar hoy está escrito por una de las personas que ha sido, yo creo que una de las fuerzas más poderosas en todo este proceso, que es la profe Marta Janet Sandoval, a quien queremos que se acerque acá a nuestra silla. Ella ha escrito el capítulo, por favor, un aplauso. Ella, junto con otras autoras, Andrea Rodríguez, Camila Hoyos, junto con Alejandra Lozano y otras que ustedes van a poder encontrar en el libro, han escrito el capítulo del etiquetado frontal de advertencia y los impuestos a las bebidas comestibles ultraprocesados, como una oportunidad en el país para la realización del DANA y la SOVAL. Ella, Marta Janet, ha elegido una comentarista que también es absolutamente de nuestros afectos, que es la profe Merceditas. Profe Mercedes, por favor. Si hay alguien que puede comentar muy a profundidad este capítulo, es la profe Mercedes. Y les voy a contar quiénes nos acompañan esta tarde acá, porque son dos mujeres muy poderosas para nosotros, como FIANColombia y para la sociedad colombiana en general. La profesora Marta es economista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una especialización en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia trabajando en políticas públicas con enfoque de derechos, análisis económico e investigación de interferencia de la industria. Ha trabajado en el sector público nacional, en entidades como el Departamento Nacional de Estadística, Departamento Nacional de Planeación, en el Instituto Distrital de Protección a la Niñez, entre otras organizaciones, y actualmente es asesora de GAI y es miembro de la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas. Y por otro lado, su comentarista, la profe Merceditas, como le decimos cariñosamente nosotros, es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en nutrición humana de la Universidad de Londres y magíster también en fisiología de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitaria del pregrado y posgrado de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora con un amplio reconocimiento en el campo de la malnutrición y su relación con los patrones de alimentación. Muchas gracias, bienvenidas, y yo quiero iniciar con la profe Mercedes, con una pregunta.
que ella ya se leyó juiciosamente el capítulo. Así que vamos a hacerle una pregunta. Profe Mercedes, al leer este capítulo, que hace parte del 5º informe, ¿sí?, ¿qué es lo que a usted más le impactó de este capítulo? ¿Cuáles cree que son los aportes fundamentales y por qué es de obligatoria lectura para todas las personas que se acerquen al 5º informe? Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Gracias a FIAM por permitir a la población en general tener acceso a este análisis, a esta mirada de este tema, que realmente es una mirada que no se presenta muy frecuentemente, pero que tiene mucho el sentido de la manera como debemos ver la situación del hambre y la situación de eliminar esa hambre en Colombia. Así que gracias por la invitación y felicitaciones de nuevo por esta publicación y por los 10 años. Leí con mucha emoción el capítulo 4 del informe, etiquetado, todo referente a etiquetado a impuesto a las bebidas azucaradas. Y bueno, muchas cosas me impactaron, me parece que está muy bien escrito, felicitaciones a las autoras también, pero creo que resaltaría algunos puntos que yo creo que son fundamentales. Y el primero es cómo en el capítulo se resalta la gran evidencia científica que hay en relación al daño que para la humanidad, para la salud, pero también para el planeta, están teniendo el consumo de estas bebidas y productos comestibles ultraprocesados. Es muy evidente y es claro cómo las publicaciones y los tipos de estudio que recientemente han salido a la luz muestran este daño de una manera muy importante. Pero también es impactante cómo este artículo, este capítulo muestra el dilema que existe en nuestra sociedad, el doble dilema entre un aprovechamiento a un enriquecimiento económico particular, corporativo de muy pocos, que muchas veces, casi siempre está por encima de la salud pública de la población en general. En el capítulo se comenta y se hace evidente esta situación, este dilema que definitivamente creo que tiene mucho que ver con la situación actual en la que nos encontramos. Tendría que decir muchas otras cosas que me impactaron, pero dentro de lo que también está allí es cómo a partir de un enorme esfuerzo constante, por más de 7 años, creo desde el 2016, se logró finalmente la implementación de 2 medidas muy valiosas para apoyar este derecho humano a la alimentación y a la nutrición saludable y este derecho a una soberanía alimentaria. Y son el etiquetado octagonal, frontal de advertencia en productos que sabemos ya con mucha evidencia, como les decía, que consumidos habitualmente y en exceso se relacionan con un aumento de riesgo muy importante en aparición de enfermedades crónicas. Y estas enfermedades crónicas están respondiendo por el 75%, y lo dice el informe, o sea, yo aquí estoy resaltando lo que dice el informe y es verdad, pero el 75% de las muertes y de las enfermedades que estamos padeciendo los colombianos. Es impresionante, pero además esto ha sido en muy, muy corto tiempo. Entonces tenemos el etiquetado frontal de advertencia que de una manera con mucha equidad, con mucha justicia social, porque así está demostrado, le llega a toda la población, independiente del nivel educativo de la población, para decirle que estos productos no son saludables de una manera clara, sencilla, precisa. Así que es una fortuna y está muy, muy claro en el informe el etiquetado frontal de alimentos. Y por otro lado, el impuesto a las bebidas azucaradas, que al igual que el etiquetado frontal luchó mucho para finalmente estar o ser parte de una ley de la República, en donde lo que se busca es disminuir
desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en la población, pero especialmente en los niños, las niñas y los adolescentes, porque esta población y la población de más bajos recursos es en donde el consumo de estas bebidas está haciendo más daño, al relacionarse de una manera directa con el aumento de las prevalencias de sobrepeso y obesidad, y ellas a su vez con enfermedades crónicas a edades muy tempranas. Tenemos ya niños desde muy pequeños con hipertensión o diabetes tipo 2, como lo relata el informe. Así que, bueno, yo creo que estos son bueno, solamente me faltaría decir, y es muy importante, que Colombia es pionero en que estas medidas tengan una robustez de evidencia científica y de soporte en sus puntos de corte y en sus criterios de realización, de diseño, porque siguen los criterios de la Organización Panamericana de la Salud. Además, el impuesto tiene el mismo criterio de regulación que para productos que son altos que tienen exceso de sodio, exceso de grasas saturadas o exceso de azúcares. El impuesto y el etiquetado tienen el mismo criterio, y esto es, creo yo, una ventaja que tiene el país sobre muchos otros países que han tratado de implementar esto. Marta, me gustaría que pudieses dialogar con Mercedes acerca de sus comentarios y nos ampliaras un poco más todo lo que se trabajó durante este capítulo y los aportes que Mercedes ha encontrado, cómo ustedes los desarrollaron, cómo ustedes los presentan y qué puede encontrar el lector o la lectora al sumarse a este capítulo. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor estar aquí, lo asumo con muchísima responsabilidad. Son 10 años de una organización que ha puesto en la agenda pública los temas importantes y el deber ser de lo que debe ser la alimentación en Colombia, pero además en un momento en el que creo que el país, y lo asumo a manera personal, necesita realmente derroteros para lograr lo que nos hemos propuesto como país, para garantizar los derechos en un país de derechos. Lo asumo con mucha responsabilidad, estoy un poquito nerviosa, así que si me tiembla la voz es como por eso, porque sí, llevo muchos años trabajando el tema técnico de impuestos, pero siempre que estoy en estos escenarios, aunque veo caras conocidas, también veo gente nueva y digo, bueno, es una responsabilidad lo que vamos a conversar aquí, y más pues porque vengo hablando invitada por una organización que ha sido muy importante en esto. Yo quisiera enfocar esta conversación, profe Merceditas y Marcela, en lo que dice el capítulo, pero también en lo que no alcanzó a decir, porque es que teníamos también un límite de palabras y páginas. Entonces, claro, nos enfocamos en lo que era central, que recoge eso que no alcanzamos a decir, pero me gustaría cómo profundizar un poquito en eso. Cuando me esté alargando me avisas, porque a mí a veces se me olvida y sigo derecho. Yo quisiera tomar como dos cosas que la profe Mercedes nos ha ubicado acá. Un poco la importancia de cómo se ha profundizado en pocos años el consumo de alimentos que son dañinos para la salud. Eso es como un primer aspecto sobre el que quisiera trabajar y que se trabajó en el capítulo. Y el segundo, los falsos dilemas. Algunos los ubicamos en el capítulo, otros son parte de la discusión que se suscitó en 7 años. Frente al daño, creo que aquí hay varias cosas importantes, pero creo que en esto uno de los aspectos importantes tiene que ver en poder ver con tranquilidad la responsabilidad que la política pública ha tenido en la profundización, no solo en la profundización del consumo de esos productos dañinos para la salud, sino en el no consumo, la responsabilidad que tiene la política pública en el no consumo de alimentos reales. Son en ambas cosas. Esto se puede ver desde varios lados. Yo solo quiero mencionar uno de esos lados, y es todo lo que tiene que ver con los indicadores de asequibilidad y de asequibilidad vía precios, porque además lo quiero conectar con una medida que yo sé que técnicamente es compleja, pero que políticamente es muy importante, y son los impuestos saludables. Y esa asequibilidad vía precios no hace más que reflejar
justamente cómo la política pública ha favorecido que los hogares de bajos ingresos puedan acceder más fácilmente vía precios a productos que les hacen daño y no les ha garantizado la asequibilidad a esos productos que sí les hacen bien, que es la alimentación real. Y esto cruza por muchas cosas, pero cruza por unas políticas públicas que han favorecido en mayor medida la producción de ultraprocesados y no han garantizado tanto a veces la producción de alimento real, pero si la garantizan, no han garantizado cómo esa alimentación real llegue efectivamente a los hogares de bajos ingresos. Hay un ejemplo que a mí me gusta colocar, yo lo coloco en todos los espacios porque me encanta y me parece que fue lo más revelador que he visto en esto, y es durante pandemia. Durante pandemia fue muy característico ver en varios escenarios a el presidente de una de las productoras multinacionales diciendo: gracias gobierno, tenemos el apoyo de ustedes porque ustedes nos llamaron a la oficina y nos dijeron qué necesitan para garantizar que sus productos ultraprocesados, digo ultraprocesados para no decir la marca porque no sé si se puede decir la marca, pero el gobierno le dijo al empresario: dígame qué necesita porque necesito que su ultraprocesado esté disponible para la gente durante pandemia porque la gente necesita su consumo. ¿Quién necesita las bebidas azucaradas para mantenerse? ¿O quién necesita las papitas en paquete para mantenerse? Y mucho menos en un momento tan crítico. Le dijo: dígame qué tenemos que hacer para que sus inventarios roten. Dígame qué tenemos, y lo dijo públicamente en varios escenarios. Por el otro lado, habían varios analistas y gente defensora de derechos humanos reclamándole que las cosechas en el campo se estaban perdiendo, que no había ninguna alternativa en pandemia para garantizar que lo que estaba en el campo llegara a la mesa de los hogares. Esto simplemente un solo ejemplo de mucho, de una historia muy larga en donde efectivamente esos consumos dañinos no fueron responsabilidad de la gente, como a veces el sector corporativo lo quiere decir. Es que ¿para qué se hacen estas políticas públicas si es que la gente tiene derecho a decidir? Y eso sin entrar en el detalle de qué significa el derecho a decidir. Pero aquí a la gente no se le ha garantizado, la política pública no ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para, y en buena parte esa situación del hambre y estas cifras y esta radiografía que nos ha presentado Fian al inicio de esta conversación, pues buena parte de la responsabilidad de la política pública. Y dentro de eso, creo que estos 7 años de discusión, y es lo que tú nos decías, Merceditas, también en el camino de la discusión de los impuestos saludables y del etiquetado, muchas cosas se lograron ver. Pero yo solo quisiera rescatar lo que en particular para mí fue muy sorprendente todavía a este punto, después de tantas discusiones, después de tanto que ha pasado, que sigan existiendo lo que llamamos falsos dilemas. Y algunos de estos falsos dilemas que la discusión de estas políticas revelaron, digamos, en la agenda pública, es que o era la economía o era la gente. Esto es una discusión que es de muy vieja data, que aún parece no resolverse. O sea, que hoy sigamos pensando que es más importante la economía o la gente. ¿Realmente es un dilema? ¿Es lo uno o es lo otro? Pero fue una discusión que fue puesta durante todo el camino, pero es más, eso iba de la mano de otro falso dilema. Pareciera que lo único que hubiese para comer en el país fueran ultraprocesados. Cada vez que se ubicaban o etiquetado, o la propuesta de etiquetado, o la propuesta de impuestos, entonces el sector opositor, que son las corporaciones productoras multinacionales, salían a decir: terrible porque si ponen esto se va a acabar la economía, terrible porque si ponen esto, ¿qué va a comer la gente? Invisibilizaron completamente del mapa que aquí existe una alimentación real y que aquí hay unas dificultades para que la gente lo pueda acceder, como si lo único que hubiese por proteger fueran los PCUs. Quienes se encargaron de mantener, y aún hoy en el proceso de implementación se encargan de mantener, de recordarle al país que aquí existe una alimentación real, son las organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones como FIAN, pero no está tanto en la discusión de la política pública en sí misma, ¿no? Un tercer dilema, y creo que con esto puedo ir cerrando esta primera parte, o más que dilema es, en toda esta discusión uno alcanza a preguntarse, bueno, dígame para usted quién es la gente. Porque en esa discusión siempre se decía, es que esto va a afectar a los hogares de bajos ingresos. Definamos
¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la gente, de los hogares de bajos ingresos, mucho más allá del uso y desuso que suelen hacer los opositores a estas medidas para siempre sacarlos, y lo digo pues tranquilamente, pero es un abuso del concepto sin siquiera entender? Si usted le está diciendo al país que la canasta básica familiar es el indicador para mirar lo que la gente debería consumir, es porque usted no está entendiendo de qué gente está hablando, es porque no está comprendiendo qué significa el derecho a la alimentación, porque la canasta básica familiar es un indicador económico para medir inflación, no es para medir qué debería consumir la gente, porque si fuera así, mantengamos el consumo de tabaco que está en la canasta básica familiar, mantengamos el consumo de alcohol que está dentro de la canasta básica familiar, y yo no sé qué otras cosas que no son de, más bien eso debería ser una alerta para decir qué es lo que le estamos diciendo a la gente. Y eso viene por lo último, que es donaciones. Ustedes saben que el impuesto a las bebidas azucaradas tiene unas exclusiones. Nunca entendimos por qué se excluyó del impuesto los productos que eran sujetos de donaciones para los bancos de alimentos. Aquí la pregunta ¿es ético seguirle proponiendo al país que lo único que tiene que comer los hogares de bajos ingresos son productos que le hacen daño? ¿No hay otra alternativa? ¿No es posible? ¿Es realmente tan costosa? Por ahora lo dejaría hasta ahí. Merceditas también quiere hacer una complementación aquí. Me estaba indicando que quería complementar. Sí, yo creo que algo que todos debemos tener en cuenta es que el consumo de estos productos y bebidas ultraprocesadas es muy reciente. No hace más de 40, 60 años está en nuestra población. Y en ese tiempo es tanto el daño que le ha hecho al mundo entero que se logró posicionar como una de las causas de las principales efectos de mortalidad y morbilidad en el mundo. O sea, el problema es la velocidad de esta oferta que no es saludable y que se logra mostrar en muy poquito tiempo en todo el mundo y en Colombia también. Nunca además nosotros vimos un río o un agua en la naturaleza que nos ofreciera dulce. Nunca tuvimos el río azucarado con sabor a fresa, no. Nosotros durante muchos millones de años solo tomamos agua y las bebidas azucaradas llevan en nuestro mundo muy poquito tiempo. Fue tan rápido como aumentó estas bebidas que el cerebro ni se enteró. Y esa es una de las principales causas de obesidad, y esto lo debería saber toda la población complementando estas medidas, es muy importante. Además, en cuanto a las donaciones, yo quisiera dejar una pregunta. Debemos diferenciar las donaciones. Una cosa es una donación en un accidente en el cual hay unos mineros a 30 metros de profundidad al que hay que alimentar de alguna manera y hay que darles productos enlatados, empacados, porque no les llega nada más. Pero otra cosa es una institución que está recibiendo diariamente una donación de productos que por lo menos tienen sello, porque también debemos tener en cuenta que existen muchos productos que no tienen sello y que son ultraprocesados. La clave está en los ingredientes. Debemos leer los ingredientes, y si hay algo, como dice un autor muy importante, Michael Pollan, si hay algo que usted vea en los ingredientes que no tiene en su cocina, no se lo coma. Muy bien. Yo les quiero hacer otra pregunta entonces, a propósito de este diálogo tan interesante, para que las dos dialoguen alrededor de esta pregunta. Y por eso les voy a pasar el micrófono a las dos para que las dos ahí hagan su diálogo. Y es que una vez ya visto este panorama, la evolución del problema en tan corto tiempo, los avances que Colombia ha tenido en esta materia, ¿cuál es el siguiente paso del capítulo? Si pudiésemos hablar en este momento a tomadores de decisión de esos elementos que se plantean en el capítulo y de la experiencia que ustedes también han tenido durante todo este batallar, en todo este tiempo, si tuvieran que decirle 3 cosas puntuales a un tomador de decisión para avanzar en toda la complejidad del problema, ¿cuáles serían? Y me gustaría que las pudieran dialogar entre ustedes dos. Por eso les paso el micrófono. Dale, profe. Martica, la primera, yo también había pensado justo 3. Entonces, la primera es el fortalecimiento y el empoderamiento de estas medidas por parte de cada una de las personas de Colombia. Que entiendan qué significa, que entiendan que es realmente un beneficio para cada uno para cada uno de nosotros, porque yo creo que ahí tenemos un problema. Nos ha faltado
comunicar por qué, que las personas de bajos recursos entiendan que el que le suban el precio a una gaseosa no es porque se les quiere hacer mal a ellos, sino que a través de esta barrera se está buscando mejorar su salud. El entendimiento y el empoderamiento por parte de la población colombiana de estas medidas sería lo primero necesario y puntual que hay que hacer. Martica, ¿qué opinas? No, completamente de acuerdo, profe, y yo creo que de la mano de ese que la gente entienda para qué son las medidas, creo que necesitamos profundizar en que el gobierno nacional siga entendiendo para qué son las medidas. Y en buena onda lo decimos. De hecho, con la profesora Mercedes, con el equipo de FIAN lo hemos venido trabajando y es, claro, se aprobaron las medidas, pero eso no es suficiente. ¿Recuerdas que hemos conversado bastante de eso? No basta con decir, sí, ya tenemos un impuesto, sí, ya tenemos un etiquetado. Necesitamos que la implementación sea acorde con los objetivos de derechos humanos que nos hemos propuesto. Esto es un asunto técnico, ¿de acuerdo? Lo hemos dicho. Pero esto responde fundamentalmente a cómo se concreta la garantía de los derechos humanos a través de la política pública. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se siga adecuando la institucionalidad para que se puedan implementar con enfoque de derechos humanos las políticas. Y aquí quisiera que tú pudieras profundizar un poquito más, porque ya hemos hablado un poco de eso, y esto pasa por muchas cosas, pero pasa por cómo desde la política pública se reconocen los productos que se están grabando. En Colombia no se reconoce la clasificación que habla de procesados, mínimamente procesados, ultraprocesados. En Colombia la cédula de los productos es una cédula económica. Son los aranceles, son las clasificaciones SIU, pero no ha sido posible que se reconozca el concepto de ultraprocesados en el cotidiano, aunque en las dos políticas ya se reconoció, porque dice impuesto a las bebidas ultraprocesadas, impuesto a los comestibles ultraprocesados. Pero me gustaría que, profe, que pudieras profundizar un poco de la importancia de asumir, digamos, todo el tema de ultraprocesados en la vida económica de los productos en Colombia. Sí, Martica, yo creo que coincide con que ese era mi segundo punto. El fortalecimiento de la institucionalidad en Colombia, y esto pasa por talleres conjuntos, discusiones conjuntas con entidades del gobierno, con entidades de la sociedad civil que tengan las preguntas de cómo apoyamos para fortalecer estas medidas, y entender desde ese punto de vista qué necesita concretamente la institucionalidad colombiana para aplicar la normatividad vigente. Es muy complicado si no se tiene en cuenta lo que estaba mencionando, Martica, lo que tú estabas mencionando, de la clasificación de los alimentos y los productos comestibles ultraprocesados y qué características tienen. Si esto no se tiene en cuenta en la normatividad de las instituciones, es muy difícil que el impuesto a las bebidas y que el etiquetado se aplique. Hemos visto que hay productos que no deberían tener etiquetado y lo tienen, y hay productos que tienen etiquetado y no lo deberían tener. También igual pasa con las bebidas. Entonces yo pienso que necesitamos que a nivel del Ministerio de Salud, del INVIMA y en general de muchos otros ministerios e instituciones gubernamentales, se haga la tarea desde el punto de vista práctico, como reunirnos, o reunirse y como adecuar sus medidas a estas leyes. Porque en este momento, Martica, no sé si estás de acuerdo, pero lo que yo he visto, o lo que he sentido más bien, es que muchas instituciones siguen, sí con la ley, sí con el impuesto, pero dentro de sus características internas de regulación todavía no hay una armonía entre lo que debe tener ese impuesto y lo que tienen los productos, por decir algo. En el impuesto se dice que un producto que tenga adición de fruta, de jugo de fruta, no de fruta, de jugo de fruta. Este jugo de fruta se considera azúcar y debería contabilizar la cantidad de adición de zumo, jugo de fruta, bueno, solo jugo de fruta, para
saber si tiene impuesto o no. Pero en el etiquetado no hay una reglamentación que le diga al fabricante que reporte si tiene azúcar de jugo, porque el zumo está en duda, pero de jugo de fruta. Eso, como son cosas tan puntuales, tan pequeñitas, pero que sin eso es muy difícil que realmente se implemente y se pueda aplicar en términos prácticos la contabilidad, de contar cuánto azúcar para ponerle impuesto o no. Entonces yo creo que esa empatía, esa unión entre lo que es la ley y lo que es la institución se deben como coordinar un poco más. Y garantizar la institucionalidad, la interinstitucionalidad. Por ejemplo, en todo el proceso de implementación, pareciera que los impuestos a las bebidas azucaradas, a comestibles ultraprocesados, que son impuestos con enfoque de salud pública, con enfoque de derechos, la responsabilidad del seguimiento no es solamente del Ministerio de Hacienda. Es muy importante que el Ministerio de Salud también esté allí, porque es que es una medida de salud pública, es una medida de garantía de derecho a la alimentación. Y de la mano con eso, creo que uno de los retos y los pasos a seguir es profundizar en los análisis de qué pasa con la alimentación real. ¿Cómo llega? ¿Por qué no llega? ¿Cuándo llega? ¿A qué precios? Una conversación mucho más amplia que empiece a poner y a realzar el foco en lo que es la alimentación real. Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Ha sido también un diálogo muy generoso y nos deja ya pautas para el siguiente capítulo del sexto informe. Una de ellas es que la lucha para etiquetar los PCBUs nos abrió una brecha de desconocimiento alrededor de la realidad de la alimentación real en Colombia. Eso ya es todo un capítulo para nuestro próximo informe. Sí. Yo quisiera terminar Por diciendo supuesto. que Colombia es el segundo país en biodiversidad alimentaria del mundo y que si uno se para en la puerta del supermercado, posiblemente el 80-85% de lo que venden allí tiene un sello. Pero si nos paramos en una plaza de mercado, casi nada tiene sello. Y sí hay que comer todo lo que la tierra produce en Colombia, que hay que fortalecerlo, y una de las medidas que este capítulo decía es hay que promover estrategias para que sea más visible, más real el consumo de estos alimentos, que es con lo que nos hemos alimentado miles de millones de años y no solo hace 40 años. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Y vamos a continuar en este momento con ustedes con la presentación de otro de nuestros capítulos, para el que vamos a llamar al autor del capítulo que vamos a enunciar a continuación, que es nuestro director ejecutivo Juan Carlos Morales González, por favor. Y él ha elegido a su comentarista también, que es el profesor Rubén Orjuela, quien se va a acercar en este momento a nosotros. Les pido me sostengan aquí el micrófono un momento mientras hago la respectiva presentación de nuestros invitados. Como ven, tenemos duplas de mujeres y duplas de hombres hoy, lo cual hace muy interesante esta conversación. Bueno, ¿quiénes son nuestros expositores? Juan Carlos Morales es médico de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Historia Contemporánea de la Universidad de La Habana en Cuba, y es nuestro actual director ejecutivo. Es médico de la Universidad Nacional también, ya lo había dicho, y también ha trabajado con la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos y Democracia, ha sido consultor de la FAO, de la Defensoría del Pueblo, y es uno de los autores del capítulo que vamos a trabajar en este momento. Voy a permitirme presentar primero a Rubén antes de presentar el capítulo también, porque Rubén es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, es exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este país, pero también ha sido un luchador muy incansable en todo lo que ha sido las medidas saludables, y creo que nos puede brindar una perspectiva muy interesante, porque no solamente nos vamos a quedar en este capítulo en las medidas saludables, sino que vamos a explorar unos conceptos muy complejos y unos conceptos que seguramente van a producir bastante inquietudes a todos los que nos pueden observar,
y que nos abre un horizonte de sentido un poco diferente al que es convencionalmente el que estamos acostumbrados. Bueno, el capítulo que vamos a introducir en este momento es el capítulo El Dana y la Soval como horizontes para liberar el país del hambre. Y en este capítulo queremos iniciar con Rubén haciéndole una pregunta muy similar a la que le hicimos a la profe Mercedes, porque también creemos que se lo ha leído muy juiciosamente. Entonces, profe Rubén, este capítulo, ¿qué le parece a usted que sean cosas determinantes, aportes ineludibles a la discusión del derecho humano a la alimentación y de la soberanía alimentaria para nuestro país? Muy buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, agradecer a FIAN por esta invitación para poder comentar este capítulo, haberlo podido tener en primicia también fue un gran honor. Y pues bueno, a mí me gusta mucho tener estas discusiones y estos debates y estas disertaciones, porque considero que nos ayudan a crecer mucho como organizaciones de la sociedad civil, y también para los compañeros que también veo algunos acá que son de las instituciones públicas, nos ayudan también a ayudarnos a enfocar un poco más en el camino y en el proceso y en el trabajo que se hace. Bueno, yo hice mi lectura, traté de ser juicioso, traje mi resumen y todo. Sí. Es un capítulo que tiene muchas cosas novedosas. Entonces de pronto me voy a demorar un poquito porque creo que este capítulo tiene tantas cosas interesantes que nos ayudan en nuestro quehacer diario, incluso en nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Por ejemplo, el capítulo tiene varias definiciones que me parecieron muy interesantes y que me parece que hacen parte del ADN de FIAN que nos trae a las organizaciones, a los colombianos, unas definiciones y unas formas de ver algunas problemáticas que a veces no sabemos ponerle nombre, ¿no? Entonces, hablan del poder popular alimentario que está desarrollado más adelante en otro capítulo. No lo tengo porque hasta ahora lo voy a leer, pero me pareció súper potente porque estamos en un momento en el que es necesario que no solamente la institucionalidad del Estado actúe o que solamente la sociedad civil actúe, no, sino que la gente sea la que tenga ese poder y que lo podamos entender, y que también quienes ejercen ese poder popular alimentario se lo podamos fortalecer. Tiene, pues como el propio nombre del libro, la palabra hambreamiento. Me parece que es una forma muy interesante de describir y de condensar en una palabra lo que sucede cuando hay tantos intereses corporativos en juego, cuando el hambre y la situación de malnutrición del país está generada y muy vinculada a factores externos que no dependen necesariamente de la propia naturaleza o en sí de las decisiones populares. Entonces, cómo la gente se ve enfrentada a sufrir de hambre, y entonces ¿cómo llamarla eso? ¿No? Pues hambreamiento me parece que es un término muy interesante. También habla del hambre como un arma alimentaria, cómo esa arma alimentaria es utilizada no solamente para someter a la población, para tener un pueblo malnutrido, sino también cómo se utiliza a largo plazo para poder tener una dominación, porque definitivamente cuando hay unas carencias crónicas transgeneracionales, definitivamente eso va calando en el pueblo, va calando en el desarrollo propio de las personas, de sus posibilidades como seres humanos. Otro de los aspectos importantes y que me gustaron mucho fue con toda una reflexión que hace el capítulo con respecto al hambre. Con respecto al hambre y cómo está definida, por ejemplo, desde la FAO, y cómo esa definición tiene unos problemas, ¿no?
En el libro aparecen 8 problemas, aquí voy a usar mi soplete, pero de esos 8 problemas que tiene esa definición que nos propone la FAO acerca del hambre, que la equipara a la subalimentación, uno de los problemas graves que tiene tratar el hambre como un problema de subalimentación es un tema termodinámico, ¿no? Que lo decía y lo esbozaba Milena en su presentación, y es pensar que la alimentación y la nutrición tiene que girar solamente en torno al aporte de calorías y nutrientes. Entonces, reducen el problema del hambre a un tema de termodinámica, y ese discurso de la termodinámica en la alimentación y la nutrición humana, los que tenemos aquí ya un recorrido, y para las personas que recién llegan, es una de las armas conceptuales más importantes que utiliza la industria de alimentos para proponer, incluso decir con mucha propiedad, que sin los productos comestibles ultraprocesados, que tienen un aporte de X, Y, Z cantidad de macro y micronutrientes, incluso de calorías, pues no se pueden cumplir, por ejemplo, las recomendaciones de ingesta de caloría, de energía y nutrientes. Entonces, esa reducción del tema de la subalimentación a un problema termodinámico es grave, y aquí en el capítulo lo nombran. También todo lo que tiene que ver con el nutricionismo, y es precisamente eso, ver la alimentación reducida solamente al aporte de unas calorías y unos nutrientes, nos ha impedido poder ver la alimentación como algo más grande, como lo que realmente es, que no es solamente esa parte biológica que es necesaria, sino también como un acto social, como un acto político, etcétera. También otro de los problemas que están allí, que me llamaron mucho la atención, es que esa definición de la subalimentación desconoce per se la existencia de los alimentos reales y de los productos comestibles y bebibles ultraprocesados. Entonces, esas problemáticas me parecieron que están muy bien definidas. También, como otro de los aspectos que me llamaron mucho la atención, es cómo afrontar el hambre, y cómo ese afrontamiento tiene que ir más allá de la asistencia alimentaria. Y esto me tocó mucho precisamente por el rol que tuve recientemente en la Dirección de Nutrición del ICBF, y es cómo hacer para que las instituciones no solamente se queden en la asistencia alimentaria, sino que realmente promuevan el derecho humano a la alimentación, la soberanía alimentaria. Entonces me ponía yo a pensar, bueno, esto es cierto, y también cómo hacer para ayudarle a las instituciones, porque a veces no es ni siquiera falta de voluntad, para que no solamente se caiga en el asistencialismo, que es a veces lo más sencillo para un funcionario para poder cumplir metas, para poder cumplir objetivos, para poder cumplir con las presiones políticas, mediáticas y demás a las que se enfrenta especialmente este gobierno. Entonces, ese punto es esencial, porque considero que la sociedad civil tiene que seguir jugando ese rol protagónico de poder también decirle y de guiar a la institucionalidad, decirle, oiga, ok, de pronto usted está tratando de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, que aquí abro comillas, no todos los funcionarios, de hecho creo que muy pocos funcionarios todavía lo entienden, y bueno, y esto se trata no solamente de cumplir unos indicadores y unas metas que efectivamente toca cumplirlos, sino que hay otros aspectos que hay que promover y que le ayudan al funcionario a entender, ok, no solamente debo hacer este punto que es necesario, que en muchas partes se necesita la asistencia, pero esa asistencia no es eterna, realmente es una fracción, como también lo dice el capítulo del derecho humano a la alimentación, y no es ¿y el resto qué? Tengo otro punto que me llamó muchísimo la atención, y es que retoman el concepto que propio FEAN ha trabajado de las escalas del derecho humano a la alimentación, y hacen unas aclaraciones que en este momento y por la experiencia que he podido tener, creo que son extremadamente necesarias, y que esto debería conocerlo varias instituciones del Estado, y es entender que el derecho humano a la alimentación y sus escalas no son un tema lineal, porque ese tema lineal lo que hace es favorecer unos intereses que no son necesariamente los populares,
que no son necesariamente los del derecho humano a la alimentación, porque allí lo explica muy bien, y es que al pensar que las escalas son lineales, entonces eso favorece el discurso de aquellos que están a favor de la seguridad alimentaria, porque dicen, ah, ok, entonces toca primero hacer seguridad alimentaria, y como bien lo dicen allí, edulcorada a veces con el nutricional, seguridad alimentaria y nutricional, y entonces primero, entonces enfoquémonos igual en la seguridad alimentaria que ya se viene trabajando, y luego miramos la soberanía. No. Entonces, lo que hacen acá es diferenciar esa parte de las escalas, que creo que son muy necesarias, y que también pues el Plan Nacional de Desarrollo por eso habla del derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria, no necesariamente ahí como un tema lineal, y eso creo que hace falta entenderlo mejor, especialmente desde la institucionalidad, para que efectivamente el país pueda cumplir con las obligaciones que tiene, y que ha suscrito como garante del derecho humano a la alimentación, y todo lo que allí menciona, ¿no? Que debe respetar, que no debe interferir, bueno, en fin, ahí hay una cantidad de, digamos, de recomendaciones que también el capítulo y la organización le hace al Estado colombiano frente a cómo no debe, o más bien, cómo debe procurar la garantía del derecho humano a la alimentación. En general considero que el capítulo es extremadamente didáctico, eh, muy interesante, muy útil en nuestra realidad colombiana, porque muchos insisto, de los conceptos que se manejan se entienden de una forma a veces distinta, no solamente en la institucionalidad, sino incluso en la academia. A veces son temas que como que se tratan porque, bueno, están de moda, o porque están en el Plan Nacional de Desarrollo, o porque este gobierno el presidente dijo alguna cosa, o porque la razón que sea, pero creo que muchas veces se malinterpretan, y considero de vital importancia este capítulo que tiene todas estas aclaraciones conceptuales, para poder hacerlo un poco más, digamos, disponible al público, a las entidades, porque ayuda a aterrizar mucho. Entonces, bueno, me puedo alargar porque el capítulo tiene muchas cosas, pero considero que estas son como las que más me llamaron la atención. Bueno, pasemos al autor. Todo lo que ha comentado Rubén, ¿qué te gustaría ampliar, Juan? ¿Qué te gustaría anotar de toda esta perspectiva que nos brinda muy enriquecedoramente Rubén? Estoy igual que tú, Marta. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar acá con tanta gente amiga, con las personas que vienen del Congreso, de organizaciones defensoras de derechos humanos, gente de comunidades que nos está viendo, personas incluso que estuvieron en instituciones que nos ayudaron a nacer a nosotros y a nosotras, y de organizaciones también que han hecho parte de esta lucha colectiva. Gracias por estar acá. Gracias, Rubén, por ser el comentarista de este capítulo, porque sabíamos que tu trabajo, digamos, siempre ha sido para nosotros y nosotros muy inspirador. Nos consta que dentro del Instituto Colombiano de Bienestar, en la dirección de nutrición, impulsaste cosas muy interesantes que ojalá lleguen a puerto. ¿Sí? Porque creemos que tienen unos enfoques distintos a los que habitualmente se utilizaban, y que se conectan mucho con esa perspectiva de soberanía alimentaria, de conectarse con las realidades territoriales y con una visión de Colombia distinta, que vaya más allá del parloteo de salir del hambre, ¿no? Que es lo que está infortunadamente en este momento ocurriendo. Bueno, qué pregunta tan complicada, porque en realidad, digamos, nosotros tratamos ahí de abordar algunos elementos que hemos construido históricamente, ¿verdad, Paulita? Desde hace ya 20 años, puede que FIAN tenga reconocimiento legal de hace 10, pero nosotros venimos trabajando esto hace 2 décadas, y varios de los temas que están puestos ahí son fruto de esas reflexiones, ¿no? Como ese tratar de entender que estos problemas que son tan del día a día, cómo se interpretan
de una forma tan equivocada, ¿no? Y a nosotros nos genera espanto, a mí particularmente me genera espanto la forma como se concibe el problema del hambre, incluyendo los técnicos a nivel mundial y la academia, la forma como ven el problema del hambre en realidad no tiene que ver con el hambre. Le miran apenas el componente, como tú recordabas, termodinámico, y además muy conveniente de que es un problema individual, que está alejado del tema de poder, es decir, que llevó a que esa persona, esa comunidad, sufriera eso que se llama hambre, ¿sí? Eso como es parte del arma alimentaria, pero eso también como condiciona el sufrimiento de ese ser humano, ¿sí? De su familia, de su comunidad, de su país, pero también de la naturaleza, ¿no? Porque eso que nos pasa a nosotros como sujetos humanos, que es el hambre, no esa hambre que es la que está definida técnicamente por la academia y las instituciones que ya hemos dicho nos repugna supremamente, esto también cómo impacta el mundo, porque eso tiene unos efectos sobre la forma como nos relacionamos con la naturaleza, ¿sí? Porque la gente tiene que arreglárselas para vivir, ¿sí? Y porque al mismo tiempo pues hay toda una estructura corporativa y de poder político que te lleva a esa situación de hambre, pero también te está generando los falsos dilemas y las falsas soluciones, ¿no? Entonces, eso a nosotros siempre nos ha preocupado y nosotros alertamos sobre el tema del hambre del siguiente modo, que creo que está en la página 29 del libro, ¿sí? Y es que el hambre es una tragedia, y es una tragedia multidimensional, que tiene que ver en efecto con que no hay el alimento, que afecta a tu salud, que no creces, no te desarrollas, cognitivamente no te va bien, ¿sí? Que es básicamente las consecuencias de esta mirada tan restrictiva, pero el hambre está ligada con otro tipo de sustracciones, ¿no? Y de restricciones, de limitaciones, que tienen que ver con lo afectivo, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo identitario, con lo cosmogónico, con lo espiritual, con lo cultural, con lo político. Porque cuando te tocan el alimento y dejas de alimentarte como debe ser y pasas, infortunadamente, a ser una persona o una comunidad o un pueblo, ¿sí? Como incluso los que son sometidos a genocidio en este momento, ¿sí? Pasas a ese lado de ser personas, comunidades, pueblos sufrientes de hambre, no es solamente la restricción de alimentos, es el cercenamiento radical de tu ser en su divina complejidad. Desaparece. Entonces, por eso es que el tema de la captura corporativa, de la dieta corporativa o el asistencialismo no resuelve el problema. Te soluciona el problema de no morir eventualmente en cuestión de días, quienes hemos trabajado esto, ¿sí? Pero no te resuelve todo lo otro de lo que fuiste desprendido como ser humano, ¿no? Por eso cuando uno habla con una persona que sufrió hambre o aquellos que hemos pasado por esa situación, sabemos que esa definición es realmente hasta ofensiva. ¿Y cuál es el problema de esto? Que obviamente cuando se estructuran las políticas públicas o el norte político de un gobierno, incluyendo ¿sí? O cómo se trabaja ese problema en sociedades en graves situaciones alimentarias, incluyendo esta, recordemos la cifra, son solo el 24% de los colombianos de quienes habitan este país, perdón, están en situación de inseguridad alimentaria. Cuando se concibe mal y se interpreta mal el problema, pues todo el norte de la construcción de la política pública y el horizonte de sentido de ese gobierno se construye mal. Por eso me gustó mucho la propuesta de las zonas de recuperación nutricional, porque trata de abocar el problema alimentario, pero trata de decir, bueno, ¿esto cómo lo conectamos con las compras públicas, con el mantenimiento de la gente en su territorio, ¿sí? Porque el territorio también es un alimento, ¿sí? Y cómo tratamos de recuperar todos esos otros componentes que son tan importantes para la alimentación,
pero para la dignificación de las personas y para romper esos ciclos del hambre. Y yo creo que otra cosa que, y para no sentarme en esto, porque para mí es más importante que escuchemos a Rubén, que destacamos en el informe, es otro problema del que nosotros hemos venido insistiendo mucho, que es el tema de la dieta corporativa. ¿Sí? Acá hay otro equívoco tenaz, ¿no? Y uno cuando dialoga con la academia se vuelve tan aburridor porque empiezan a decir, no, es que eso se tiene que hablar de patrón corporativo, patrón alimentario corporativo. La palabra dieta no significa eso, porque además hay un uso muy equívoco de la palabra dieta desde hace más o menos 3 siglos, ¿sí? Pero la palabra dieta significa régimen y forma de vivir y de ver la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dieta corporativa, estamos hablando de cómo se construyen nuevas formas de ver no la vida, sino la muerte. ¿Sí? De mal vivir a través del consumo de los productos comestibles y bebibles ultraprocesados. El problema es que esa relación con esa forma de consumir te trastorna radicalmente la forma de ver el mundo, ¿sí? Y pasas de ser víctima incluso a ser validador de esa forma, ¿no? Y eso hace parte de unas estructuras de poder, de la consolidación de lo que algunos filósofos han hablado como las infraclases, ¿sí? De la consolidación del consumismo, del hiperconsumismo, y esto cómo es funcional a los modelos de explotación. Por eso nosotros definimos la dieta corporativa como un mecanismo de dominación que es funcional a estos otros. Entonces, esa es otra cosa que nosotros queríamos destacar del informe, porque sentimos que para este país y para otros lugares va a ser muy interesante esa forma de ver el relacionamiento con este tipo de consumos, ¿no? No es el consumo per se únicamente, lo importante es todo lo que te genera y lo que te transforma, y todas las lógicas de poder que están y cómo se vuelve parte de la maquinaria de dominación, ¿no? El alimento hace parte de la maquinaria de dominación, en este caso el no alimento, ¿sí? En donde lleva al ser humano a ese lugar de no humano prácticamente, ¿sí? Fíjense, y doy un ejemplo y con eso cierro. Y de esto yo he alertado a las organizaciones amigas de derechos humanos, porque a veces uno siente que hay ciertos dislates. Y es que, ¿cómo es posible que nosotros consideremos tolerable que en el marco de los bancos de alimentos seamos tan laxos con la entrega de productos comestibles y bebibles ultraprocesados y la publicidad de ellos en esos ambientes? Es decir, que un niño y una familia que está sufriendo hambre, es decir, son los más vulnerables de los vulnerables, para ellos sí tenemos excepciones y no le controlemos la publicidad al entregarle los productos. O no seamos tan radicales y sí, puede ser, ¿sí? Nosotros mismos estamos replicando ese mecanismo de exclusión. ¿Mm? Es justo este tipo de población la que necesita una protección reforzada. ¿Mm? Y así también se construye la narrativa social, ¿sí? Alrededor de este tipo de alimentación, de no alimentación. ¿Mm? Entonces son otras cosas que nosotros reflejábamos en el texto que quizás puedan ser muy importantes, además de rescatar, Mercedes, algo que nosotros hemos venido discutiendo mucho contigo, que hizo Mercedes, bueno, por ahí. Hola, Mercedes. Que es el tema de cuál es la definición de alimentación real, de alimento real, eso es cómo se conecta con las preparaciones culinarias tradicionales, con la de la matriz alimentaria, y de una cosa que vamos a después a lanzar, ya llevamos varios años trabajando en eso. Paulita cada ratico me recuerda que hay que seguir avanzando en eso, que es una cosa muy interesante, que es lo que nosotros llamamos el desentramamiento de la alimentación, el proceso alimentario y los alimentos, ¿sí? Eso quizás sea del 6º informe, pero es una visión muy interesante del desentramamiento, ¿sí? De la destrucción de todo lo alimentario. Lo dejaría por ahí. Entonces, vamos ahí. Ya guardando temas para el 6º informe, desentramamiento va saliendo por ahí. Pero hay una cosa muy interesante en toda esta idea del DANA, del derecho humano a la alimentación, que nos deja planteado Juan Carlos
como una inquietud muy fuerte, y también Rubén, y es cuando hablamos de derecho humano a la alimentación, hablamos de un derecho estratificado, es decir, de un derecho que es uno para una población, pero que es muy distinto para aquella parte de la población que tiene la capacidad de pago para acceder a alimentos reales, por ejemplo. Son muchas preguntas muy interesantes y por eso quiero lanzar esta otra pregunta, que es para que ustedes dos dialoguen. Esta es la parte en la que yo les paso a ustedes los micrófonos, porque la pregunta es que, Rubén, teniendo aquí enfrente al autor del capítulo, y de pronto si hasta Rubén un día se anima y escribe también para nosotros en nuestro informe, de lo que han leído, de todas estas ideas tan interesantes, ¿qué nos faltaría por abordar? ¿Qué debería ir en un siguiente capítulo? Y también Juan Carlos, para que se responda a sí mismo y para que de pronto invite a Rubén a escribir también en este capítulo. Hola. Bueno, pues, primero me parece una pregunta difícil porque considero que el informe, el capítulo que pude leer es muy completo. Sin embargo, me parece que es interesante y necesario, y también, digamos, ya desde mi experiencia laboral reciente, poder hablar un poco más acerca digamos, de la vinculación de todo esto con la desnutrición y la tragedia de las muertes por desnutrición. Desde la sociedad civil hemos venido hablando desde el año 2016 muy fuertemente toda la problemática relacionada con el exceso de peso, precisamente de todas las muertes que esa problemática causa, cómo está vinculada a las 10 primeras causas, y bueno, ya lo explicó muy bien Milena. Sin embargo, las muertes por desnutrición de pronto en porcentaje de muertes generales del país no sean tan altas, pero son muchísimas, son demasiadas, y esas muertes por desnutrición están pues centradas en la población más vulnerable, o sea, son los niños y niñas que desde el inicio de la vida aguantan hambre. ¿Y por qué aguantan hambre? Hay muchas razones que se pueden profundizar, desde el uso indebido y la formulación y la recomendación indebida de sucedáneos de la leche materna, hoy muy acertadamente llamadas fórmulas infantiles comerciales, porque no deben ser llamados sucedáneos, más los alimentos infantiles, cómo esa vinculación de ese poder corporativo ha hecho tan difícil que, por ejemplo, las fórmulas infantiles comerciales sean objeto del etiquetado frontal de advertencia cuando tienen edulcorantes, cuando son el producto que tiene más ingredientes desconocidos, si lo podemos decir de una forma muy coloquial, el más ultraprocesado de todos, el más nocivo, y bueno, y esa vinculación, ¿qué pasa con todos esos niños que mueren en La Guajira, en el Chocó, y esa vinculación también con esos intereses corporativos y cómo terminan afectando a niños y niñas? Esa es una de las cosas que me parece que sería interesante poder profundizar, porque es una problemática que a pesar de que se está trabajando y que yo participé en lo que pude para tratar de bajar esas muertes, sigue estando allí, siguen habiendo intereses económicos allí, y creo que es un campo, un área que hay que trabajar más fuertemente. Digamos que es lo que primero se me ocurre que podría complementar este excelente informe, que tiene pues muchas cosas interesantes. Me haces pensar al escuchar una discusión que hemos tenido en FIAN, pero en realidad la vida no nos ha dado mucho. Igual recogemos tu testigo. Aparte del hecho de que ya estás invitado para el sexto informe, ¿no? Es que en FIAN hemos discutido mucho sobre eso es un claro ejemplo de necropolítica. ¿Sí? Es la forma como se decide quién morir y quién no. El hecho de que, por ejemplo, que además se volvió tan natural que de la propia institucionalidad de la sociedad lo aceptamos, ¿no? Es que, por ejemplo, se diga que la política pública
y la acción alimentaria se concentra básicamente en niños y niñas de cierta margen etario, ¿sí? Y con cierto tipo de desnutrición. El resto que se lo lleva el río. No estoy diciendo mentiras. Y a mí eso me irrita, ¿sí? Porque trabajé muchísimos años desde que era en mi universidad haciendo el tema de seguimiento, crecimiento y desarrollo y pensando esto desde una perspectiva política, económica, antropológica, sin ser ninguna de esas cosas, ¿sí? Era como, por ejemplo, un niño o una niña con una desnutrición crónica ya tiene un potencial de vida, unas potencialidades de vida que le fueron sustraídas, ¿sí? Porque no son objeto del acompañamiento público. Eso es una vergüenza. ¿Por qué los adultos y las adultas mayores son, ay, por ahí agarran algo y algún programa, pero ya son tratados como personas que ya no cuentan, ¿sí? En el horizonte ético de la sociedad, ni de los políticos, ni de nosotros, ni de nosotras? Desaparecieron del mapa. No cuentan en ninguna política pública, ¿sí? Y hay así otras poblaciones. La población, por ejemplo, en eso que ya no sé ni cómo llamarlo, pero que antes se llamaba población en condición de discapacidad, que luego se le llamó población con capacidades especiales, ya no sé cómo se llama, confieso, y sus cuidadores y sus cuidadoras. Yo fui testigo de la tragedia humana que implica todas esas cientos de miles de personas que no saben cómo resolver el tema alimentario y no cuentan en la política de nadie, ¿no? Y cuando son incluidos, dale comida chatarra, ¿sí? O que se contente con este mercado y coma 3 meses, ¿sí? Entonces, esto que tú dices, creo que es una cosa que debemos por fin, esas reflexiones tan históricas que hemos hecho, ponerlas en el documento, porque tenemos unas críticas muy fuertes sobre eso. Porque nos construye como seres humanos, la aceptación de esa forma de ver cómo abordamos el tema alimentario. Nos construye como seres humanos, nos construye como unos seres humanos que consideramos que bueno, concentrémonos en esto y en esto, y el resto, que coman piedras. Y eso es totalmente antiético, ¿no? Cierro diciendo 2 cosas. El hombre de la estrella solitaria decía una cosa muy importante, y es: no hay ni toda la riqueza del mundo junta pesa igual que la vida de un ser humano. Por eso nosotros rechazamos incluso hablar de hambre cero, o como lo quieran llamar, porque recuerdo que nos reunimos con Michael Fakhri en Bogotá, que es una persona muy cercana a nosotros, el actual relator del derecho a la alimentación de nosotros AFIAN Internacional, y él decía una cosa muy interesante, y es que el tema del hambre no es reducirla a cero, que no haya, no, es un tema de liberación del hambre. Tenemos que liberar nuestros cuerpos, nuestras conciencias, nuestras familias, nuestros territorios, nuestros pueblos del hambre. Porque el hambre como un ocupante o un tirano, ¿sí?, es oprobiosa, es tiránica, nos destruye, nos quita, nos chupa, ¿sí?, y acaba además con la posibilidad de dignificación y de futuro. Es una lucha de liberación contra el hambre, porque es una herramienta del opresor. Pero también es una herramienta de aquellos que posan desde el poder como salvadores. Y es hecho una entonación alta de voz, acá exprofeso, ¿no? Es decir, eso también es una herramienta del poder. Son asuntos que nosotros posiblemente abordaremos en el 6º informe cuando serás coautor. Muchas gracias. Marce, hay algo que me gustaría decir, y que ahora que mencionas de los actores que ostentan o que tienen el poder de decisión, y es una deuda que todavía tiene este gobierno y que ojalá la pueda saldar con la ayuda de las instituciones, el Congreso y demás, y es que este trabajo del derecho humano a la alimentación no se quede en decretos, sino que sea fuertemente respaldado por leyes que trasciendan
pues un gobierno, porque un decreto llega al siguiente gobierno y ya lo deroga y hace y pone otro. Entonces, eso es algo importante que también está mencionado en el capítulo y que definitivamente hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo luchando. Es el momento y de verdad el tema del derecho humano a la alimentación desde el nivel institucional no puede quedar reducido a decretos o resoluciones. Tiene que ser una cosa fuerte porque es un derecho que por el que se está luchando. Entonces, Rubén, qué bueno que mencionaste esto porque me salvaste de una omisión que hubiera sido vergonzosa. Te agradezco. Y es que una gran pelea que se está dando FIAN desde hace varios años, a la cual se han sumado muchas personas, congresistas muy valientes, hombres y mujeres, sus UTLs, es que si este país se quiere liberar del hambre, que además recuerdo es apenas un ejemplo del gran espectro de violaciones y vulneraciones del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Infortunadamente la narrativa nos ha hecho concentrarnos en eso, pero es apenas un punto del gran espectro, ¿sí? Eso es algo a llamar la atención. Es que nosotros no podemos seguir esperando ingenuamente que quienes nos han hambreado sean los que nos van a sacar de esa situación, ¿sí? Es de personas, es de una gran estulticia pensar eso. Y resulta que el mecanismo de gobernanza que había siempre era de personas que nunca han siquiera rozado el hambre, tendrán apetito todos los días, como nosotros y nosotras acá. Tendremos apetito, pero que nunca han sufrido el hambre, iban y decidían sobre el horizonte alimentario del país, a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nosotros lo que estamos pidiendo en este momento es que dentro de las grandes cosas que aspira el poder popular alimentario, que no es la única, capítulo 3 del libro, es que se instituya un sistema progresivo para la garantía del derecho a la alimentación que debe tener un mecanismo de gobernanza, es decir, de toma de decisiones, en donde la gran mayoría de ese mecanismo de gobernanza a nivel central y territorial sea del pueblo, ¿sí? No de las empresas, los gremios, la academia, ¿sí? Ni mucho menos, o tampoco las instituciones religiosas, el pueblo tomando las decisiones con una minoría de Estado. Porque es el pueblo el que ha sido hambriado, pero es el pueblo el que tiene la solución en sus manos, el que está produciendo en sus territorios, pero le dejan morir la cosecha, ¿sí? El pueblo que está sembrando y está sobreviviendo y se entra el actor armado, ¿sí? El pueblo que nos está alimentando y el Estado mete un proyecto o permite un proyecto de extractivismo o de inversión que le sepulta sus sueños y sus horizontes de vida. Y eso es lo que nosotros queremos, un mecanismo de gobernanza. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Y hay que decirlo abiertamente, pero lo digo también con ánimo constructivo y respetuoso, un gobierno bastante timorato frente a eso. Un gobierno que en la plaza pública dice, poder popular. ¿Sí? Y ha estado, si no es por congresistas valientes y nosotros moviéndolos de la sociedad civil, es todo lento y sacan ese decreto, que es el decreto, ya no me acuerdo, tantos decretos, tantos números que salen, es el 684 del 2024, ¿sí? En donde además con una frase jactanciosa es, sí, la gente puede participar, pero no puede votar. ¡Ah, qué poder popular tan fabuloso! Y eso no es lo que queremos. Está en la ventana histórica y yo sí soy claro, si el gobierno se duerme con eso, pues somos el pueblo y las organizaciones sociales las que tenemos que generar la presión, pues para que cumpla el mandato que le dimos, ¿no? Y esto no pase de agache y termine siendo una narrativa vacua sin horizonte. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Yo no tengo nada que agregar. Ese cierre fue espectacular. Un aplauso para ellos. Gracias y bienvenidos siempre a la Casa FIAN Colombia. Y ya para terminar, vamos a tener a dos mujeres también muy valiosas para nosotras como FIAN. Esta parte es muy curiosa porque me habían pedido que yo hablara sobre los 10 años de FIAN Colombia. Yo llevo como un año y
Y dije, no, esto es como infame que me pongan a mí en estas. Entonces, hemos pensado en invitar a una de las fundadoras de FIAN Colombia para que sea de viva voz ella que nos cuente qué ha significado estos 10 años de FIAN Colombia, porque este no es solamente el lanzamiento del 5º informe, sino es el lanzamiento del 5º informe con ocasión de 10 años de estar dando lora, de hacer informes, de escribir artículos, de estar peleando, de estar luchando, de darnos contra una pared, de salir de en medio de la pared, etcétera, etcétera. Yo solo llevo 1 año y algo acá y ya estoy como si hubiera vivido una década, pero quisiera invitar a Paola Romero, nuestra coordinadora general de FIAN Colombia. Y quiero que con ella dialogue otra mujer que es muy importante para nosotros y es Sofía Monsalve, nuestra secretaria internacional de FIAN, ambas colombianas, aclaro. Y bueno, yo solo quería iniciar este diálogo con una pequeña anécdota. Yo me presenté 2 veces, siempre cuento, yo me presenté 2 veces a FIAN Colombia, después como de perseguir todo tipo de convocatorias, ¿no? Y no pasé la primera vez, ¿no? Y bueno, cuando pasé la segunda vez, lo primero que me dijeron es, vas a tardar más o menos como 1 año en adaptarte. FIAN Colombia es una organización que tiene muchísimos frentes de trabajo, es una organización que se mueve en muchísimos espacios, en muchísimos aspectos, es una organización que tiene un trabajo de incidencia muy poderoso y como ustedes saben, trabajo de incidencia significa que uno salta alrededor de todas las coyunturas que nos conciernen a nuestros temas, es trabajar, ahí sí como en el buen sentido, no en el sentido de ese otro personaje por ahí que anda hablando de trabajar, trabajar y trabajar, no. Este es realmente trabajar con un sentido social, con un sentido de justicia, con una mirada crítica. Me tengo que tomar también el tiempo para decir que Pao es una de las autoras de uno de los capítulos del 5º informe, creo que es de esos capítulos, como lo decía Juan Carlos, que les va a estallar la cabeza. Es un capítulo sobre el cuidado alimentario, creo que esta es de las cosas que menos se suelen abordar en estos temas y no les voy a decir más porque la idea es que ustedes lo lean. Para las personas que nos siguen en la transmisión, que lo puedan descargar en www, qué difícil es decir Ws, fiancolombia.org, ahí lo podrán encontrar. Y bueno, dejo a la autora, coordinadora y la persona que me corchó en la primera entrevista, pero me aceptó en la segunda, Paola Romero, con ustedes, e iniciemos este diálogo. 10 años de FIAN Colombia y también, Sofía, en esta presentación de este informe nos gustaría tener tu perspectiva, tu visión sobre todo esto que se está moviendo aquí en Colombia. Bueno, Marce, gracias. Es un honor estar acá con ustedes. Son la gente cercana, la familia, los aliados, las aliadas y los amigos que hemos construido durante estos, decimos que 10 años, pero realmente no son 10 años, son más, Juan. Son 20 años, estamos celebrando la amistad con Juan desde hace 20 años este año y desde hace 20 años estamos hablando de esto juntos con otras personas que han pasado y transitado y que muchas se han quedado, otras se han ido, pero han sido parte de este proceso, han sido parte de lo que somos ahorita, de este informe, porque este informe es parte de todo un proceso y construcción política, sobre todo, de pensar este derecho y de pensar la construcción de horizontes políticos para la gente, para las comunidades. Estoy un poco nerviosa. Estamos en casa, sí, estamos en la Casa FIAN y además estoy con gente cariñosa y bueno, pero esto, digamos, este camino ha sido muy interesante porque nos juntamos con un grupo de personas al principio muy convencidos de que el tema de la alimentación es un tema central para la vida y para la transformación social del país, para la transformación social de la vida.
Y teníamos la disculpa también, aquí también quiero pues dejar que hay personas que no están acá, que son personas muy importantes para nosotras, como Ana María Suárez, que es como la madrina de FIAN Colombia, y junto con Sofía también. Y bueno, muchas personas que se pensaron en cómo una organización como FIAN Colombia podría empezar a hacer un posicionamiento y una facilitación para que la gente que no tenía la voz en las comunidades pudiera tener esa voz en los espacios de poder y de decisión. ¿Cómo lográbamos brindarles herramientas a las comunidades de base para que defendieran ese derecho que estaba siendo violentado o que estaba posiblemente en riesgo? Y nos fuimos sumando a una gran constelación de amistades que están aquí, organizaciones con las que hemos caminado juntos y nos han alimentado muchísimo y nos han puesto un escenario de conocimiento y de conexión muy grande, que es ver la alimentación más allá de lo que decía Rubén, Mile, de la nutrición. FIAN Colombia es una organización que tiene un montón de gente linda, interdisciplinaria, que se piensa esto de otras maneras, y la alimentación desde otras conexiones, porque muchas veces la gente dice, bueno, la gente dice la FIAN, ¿no? Que la FIAN, y nosotros siempre en el equipo es como la FIAN. Es raro para nosotros que nos digan, pero bueno, es femenino, es lindo. Hay una razón para eso. No, que si damos ayudas alimentarias, que si van a nosotros, que el mercado, nosotros decimos no. Nuestra propuesta es más profunda, ¿sí? Es transformadora en términos de fortalecer políticamente y brindar herramientas para construir una lucha mucho más allá de asegurar una comida o un alimento para una necesidad inminente, no, sino es transformadora, es de largo aliento, es generacional, y nos estamos pensando también como una organización que pueda construir otros horizontes conectados con otras luchas. Por ejemplo, quiero resaltar y quiero darle gracias a la Casa a la Perra Cultural, que es un colectivo de mujeres trans, queers y mujeres lesbianas que se piensan el tema alimentario desde otras maneras y nos acompañan el día de hoy. Gracias, Vane. Y estamos pensando en esas otras luchas, en otros lenguajes, en el arte, en la transformación, desde otros lenguajes, realmente desde otros códigos, porque no podemos seguir pensando en que la transformación se hace con el mismo lenguaje del dominante, sino que se hace desde otras maneras, desde abajo. Por eso el poder popular alimentario, por eso la gobernanza popular, y por eso también hablar del reconocimiento de quienes cuidan, quienes hacen posible el alimento y cómo entre todos y todas cuidamos a quienes lo hacen posible, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un camino muy, muy largo, me han salido varias canas, pero están pintadas realmente así. A todas, pero ha sido un camino de aprendizaje muy importante, y quiero agradecerles a todas porque han sido parte de esto, y de verdad, pues, digamos, estamos aquí gracias a un cúmulo de amores, de cuidados, de saberes, y bueno, no, simplemente como agradecerle un montón al equipo que estamos hoy actualmente, y bueno, no, le voy a dejar la palabra a Sofía porque me siento que me estoy alargando. Bien, muchas gracias, Marcela, y muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gran placer para mí haber tenido la fortuna, por casualidad, de estar aquí, porque estoy pasando por Bogotá visitando a mi familia. Yo soy colombiana
pero hace mucho tiempo que vivo en el extranjero, como notarán en mi acento un poco raro. Mi hermano se burla de mí todo el tiempo. Entonces, bueno, yo no tuve la fortuna de tener la primicia de leer el informe, así que mis comentarios serán de lo que he escuchado en la presentación y obviamente de lo que conozco en las discusiones con FIA en Colombia. Y para mí, y quizás como un fruto de estos 10 años de construcción, de tejido amoroso, como lo decía Paola, es ver cómo una sección de FIAN del sur se ha tomado en serio ese pensar el mundo, ese arraigarse en el universo a través del alimento desde Colombia. Y eso es algo muy, muy potente porque las construcciones, las elaboraciones conceptuales políticas que ustedes están haciendo aquí son únicas y yo me atrevería a decir que son de vanguardia desde el sitio donde yo lo puedo ver. Aquí veo a Melissa y Melissa, cuando hablamos a veces, yo le digo, no se queje Melissa de ese gobierno y etcétera, yo sé, pero déjenme decirles, como colombiana que ha vivido desde afuera, en este momento lleva un mensaje de esperanza y yo pienso que la energía que se desató con los procesos que se han desatado es muy importante, no solamente para ustedes acá en Colombia, sino para el mundo. Y se los digo en serio. Entonces, eso también se refleja en el trabajo de FIA en Colombia, en esa construcción de qué es el hambre realmente. ¿Quién piensa las políticas contra el hambre? ¿No? Es esforzarse por escuchar el sufrimiento y el grito de quienes sufren hambre realmente. Eso ha sido muy importante, la propuesta del Poder Popular Alimentario. Nos han renovado también como FIA en la manera de hablar, ¿no? Nosotros, es una organización que surgió en el norte y hablaba con categorías pues muy acartonadas de el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y teníamos toda una liturgia legalista que se ha transformado muy fuertemente en los últimos años. Y entonces muchas de estas cosas yo las veía reflejadas en las discusiones que ustedes tenían, en los aportes, los debates de personas cercanas. Me impresionó mucho la profesora Marta, la profesora Mercedes, cómo discutían, la apreciación que le tenían a FIAN. Entonces eso es lo que yo puedo comentar desde afuera. Me parece que esta energía que de repente ha surgido en Colombia de todo lo que estaba ahí represado durante siglos probablemente, este momento tiene un momento de afloración muy importante y entonces me parece que, bueno, tenemos que continuar, es por ahí y para nosotras, digamos, lo que ustedes están haciendo aquí en esta construcción con todas las personas y las organizaciones que están aquí, pues nos sirve ahora de orientación. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestra transmisión. Yo solo quisiera tomar un minutico porque en este informe hay escritores de mucha trayectoria, pero también tenemos escritores noveles, que para ellos es su primer capítulo y no quiero irme sin mencionarlos en esta transmisión. Hemos tenido como autores a Natalia Castillo Rojas, a Adriana Patricia Fuentes, a nuestra queridísima Milena Gualdrón, que nos hizo una estupenda exposición al inicio, a Camila Hoyos, que no nos acompaña el día de hoy, pero seguramente nos está viendo. Espero, Camila, que nos estés viendo en la transmisión. A Luis Miguel León, a María Alejandra Lozano, por supuesto a nuestro director Juan Carlos Morales, a María Alejandra Niño, que también nos acompaña aquí hoy, a Judy Joana Pérez, Shirley Andrea Rodríguez, a Ingrid Paola Romero, a Marta Janet Sandoval, que también nos hizo una gran exposición, a Janet Valero y a Robert Vivas Montealegre. Entonces, sea por la trayectoria o por la novedad, tienen que ir a leerlos en www.fiancolombia.org y Paola nos va a decir algo más. Sí, yo quiero contarles que Marcela fue muy importante para este informe. Ella hizo la carátula con Juanca de este informe. Ella es lo máximo. Gracias
Podemos hacer transmisión para llorar un Sí, sí, rato sí. de la emoción. Sí, Ay, pero muchas es muy gracias. lindo, o sea, esta carátula es una construcción creativa, hermosa, muy política. Ustedes van a encontrar detrás de ¿cómo se llama? El afiche. Del afiche, la explicación, pero fueron semanas de trabajo de Marce en pensarse esto creativamente con Juanca, y pues además de ser nuestra diseñadora gráfica, coordinadora de comunicaciones, politóloga de cabecera, pandita de cabecera Y entrenadora. y entrenadora personal. Así que yo pido un aplauso enorme para esta. Bueno, pues agradeciendo el agradecimiento, para decirles también la explicación de la carátula está contenida en el libro. Este libro está acompañado de 5 infografías también adicionales que las van a encontrar ahí mismo, que son apoyos pedagógicos. Y nada, queremos cerrar la transmisión, agradecer también a Alejandro y a su equipo que nos han ayudado en la transmisión del día de hoy, a la perra que nos ha ayudado con lo que viene a continuación, extra transmisión, y a las demás personas queremos decirles que pueden quedarse, permanecer aquí, porque hay más. Para los que nos están viendo, pues no hay más por ahora. Hasta luego y que disfruten el resto de la tarde.